Buenos días, estudiantes del séptimo básico. Hoy vamos a comenzar la clase de Historia y Geografía. ¿Ya? Hoy día comenzamos una nueva unidad. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Si alguien me puede responder, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya. Entonces, segunda unidad, civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana. La antigüedad y el canal cultural clásico. Vamos a comenzar la segunda unidad, en donde vamos a hablar principalmente de la civilización griega y de la civilización romana, que se asentaron, ¿cierto?, cerca del mar Mediterráneo. Y lo que vamos a ver hoy día es el mar Mediterráneo como marco geográfico de las grandes civilizaciones en el mundo antiguo. Y nuestro objetivo es reconocer las principales características de la región geográfica del Mediterráneo. ¿Me escuchan? Sí, tía, aquí la escucho. Ya, ok. Entonces hoy día vamos a conocer las principales características del mar Mediterráneo. Vamos a ver un video. Buenos días, jóvenes. Como verán, soy un habitante de la época clásica, específicamente de la Grecia clásica. Mi nombre es Polo Luis. La civilización griega es realmente una gran civilización, muy excepcional, llena de creaciones en diferentes áreas de la vida, las que revisaremos más adelante. Pero para poder comprender este desarrollo tan amplio, debemos comenzar por donde corresponde. Me refiero al principio. ¿En la época de los dinosaurios? Oh, no tan al principio. Oh, amigos, él es mi nieto Pancracius. Nos acompañará en algunas oportunidades. Como les iba contando, el principio de todo este desarrollo de civilizaciones y culturas occidentales se realizó en el mar Mediterráneo. Sí, ya deben haber oído de él. Sí, ahí salí con unos amigos a pasear en una galera. Llegamos hasta la isla de Creta. Ahí descansamos por una semana. A ver si hacemos otro viaje. Adiós, abuelo. Bueno, está bien. Esta juventud de la antigüedad clásica. En fin, como les contaba, el mar Mediterráneo fue un espacio de circulación de mercancías y de intercambio cultural, donde surgió la civilización occidental. En el mar Mediterráneo se originaron muchas colonias griegas y también fenicias. Las griegas son mejores. Bueno, esto permitía un gran intercambio cultural y económico, lo que fue vital para el desarrollo de las civilizaciones futuras. A lo largo de los siglos hubo un gran flujo de personas y productos de distintas civilizaciones, lo que permitió que se relacionaran y se influenciaran mutuamente. El mar Mediterráneo ha sido uno de los más importantes para el ser humano,
debido a que es poco profundo y tiene escasas corrientes, lo que facilita su navegación. Sus riberas tienen el clima templado, con veranos secos y calurosos, así como los inviernos con heladas y lluvias suficientes para la agricultura. Además, sus islas están a poca distancia de los territorios continentales, lo que ha facilitado el contacto entre los pueblos y el traslado de las mercancías. Las más notables fueron las ciudades-estados griegas y fenicias. Los griegos se extendieron a través del Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Los fenicios exploraron el Mediterráneo occidental, incluyendo el norte de África y la península ibérica. El Mar Mediterráneo es símbolo de la creatividad, de búsqueda del sentido de la vida y de la sabiduría, así como del amor por el ser humano y la naturaleza. Este mar siempre ha sido un entorno que engendrar a destacables personalidades que han realizado notables aportaciones al desarrollo histórico de la filosofía, el arte, la música, la literatura, la ciencia y la tecnología. Hola abuelo, no estaban mis amigos. Quizás estaban filosofando o realizando alguna escultura por ahí. ¿En qué vas? ¿Qué parte me perdí? Ah, bueno, llegas a tiempo. Estaba ya contándoles a nuestros amigos sobre la importancia del mar Mediterráneo. Ah, qué bien. Fue y es un lugar muy importante en el mundo. Hubieron muchos adelantos tecnológicos que se desarrollaron en estas primeras civilizaciones. Los acueductos, que luego perfeccionaron los romanos, trabajos de escultura y arte, que recibieron influencia de las distintas zonas, como Egipto, Grecia y Mesopotamia. Y también se acuñaron monedas, influencia que llegó a Grecia desde Asia Menor, por ahí, por el año 600 a.C. Veo que te ha servido juntarte con los filósofos y eruditos de las plazas públicas. Me parece muy bueno tu conocimiento, digno de un griego. Sí, abuelo, tú sabes que el conocimiento de nuestra historia pasada es vital para desarrollar nuestro futuro. Sabias palabras, querido nieto. Bueno, creo que debemos dejar que nuestros amigos sigan adquiriendo sabiduría en clases. Recuerden siempre estudiar con motivación. El conocimiento no es solo para sacarse buenas notas, sino que para aprender mejor nuestro mundo personal y el que nos rodea. Muchas cosas requieren nuestra atención y estudio. Me sorprendes, Pan. Ya. Entonces, como decía el video, el mar Mediterráneo fue sumamente importante para el asentamiento, ¿cierto?, de estas grandes civilizaciones de la historia de la antigüedad, principalmente de los griegos y de los romanos, sin olvidar que también estuvieron ahí asentados los fenicios y otras civilizaciones un poco más pequeñas, ¿ya? Se habla de que el mar Mediterráneo es un lugar ecúmene. ¿Qué significa ecúmene? Es en donde los griegos llamaban así a la superficie terrestre habitable. Ellos se referían al mundo que conocían. El espacio geográfico es el espacio accesible a la sociedad. Todo punto del espacio geográfico se ubica en la Tierra y se define por su latitud, su longitud y su altitud. Recuerden que cuando hablamos de latitud estamos hablando de paralelos, o sea, de manera horizontal. Cuando hablamos de longitud estamos hablando de meridianos, es decir, de norte a sur de manera vertical, ¿ya? Entonces, se llama anecúmenes a aquellos lugares prácticamente despoblados. Pero en la antigüedad, los lugares que estaban mucho más poblados era donde se encontraba el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo les sirvió un montón a estas grandes civilizaciones para poder asentarse, para poder comenzar sus civilizaciones. ¿Por qué? Porque el mar Mediterráneo le proveía de muchos beneficios, ¿ya? Ahí tenemos geográficamente, ¿cierto? En un mapa, tenemos acá donde está con el círculo rojo, que es donde se ubica, ¿cierto?, el mar
Mediterráneo. El concepto geográfico, en principio, que designa a dicho cuerpo de agua, pero que alude también a una gran región cultural, una cultura mediterránea, que desde la prehistoria se desarrolla a su alrededor, llegando a influir incluso en la Europa septentrional hasta el mar Báltico. Entonces, toda esta zona es donde confluye, ¿cierto?, el mar Mediterráneo. Acá lo tenemos desde una manera que se aprecia de manera lejana y acá lo podemos ver de manera mucho más cerca. Todo ese espacio corresponde al mar Mediterráneo y acá tenemos una parte, ¿cierto?, del mar Negro. Es aquí donde confluyen las grandes civilizaciones debido a las características geográficas que allí existen. Así como decía el video, el mar Mediterráneo tenía muy poca profundidad, por lo tanto les permitía poder navegarlo sin ningún tipo de problemas, lo que también les benefició para poder desarrollar el comercio marítimo e ir trasladándose, ¿cierto?, de un lugar a otro para comprar o para ofrecer sus propios productos. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, las características geográficas del mar Mediterráneo. Si nosotros vemos acá, podemos apreciar la bota que pertenece a Italia y que es aquí donde se ubica, ¿cierto?, la civilización griega y también la civilización romana. Si ustedes se dan cuenta, en las partes más azules corresponde, ¿cierto?, a la parte más profunda de este mar. Si ustedes lo ven, cerca de la superficie terrestre, el mar es un poco más claro, lo que nos dice, ¿cierto?, que las aguas no son tan profundas. Y acá podemos observar que la tierra es completamente fértil debido, ¿cierto?, al mar Mediterráneo porque les ayudaba a poder regar las tierras que ellos tenían disponibles para realizar la agricultura. ¿Ya? Acá tenemos imágenes, ¿cierto?, del mar Mediterráneo que se conforma, ¿cierto?, por islas, las que están cerca del territorio continental, ¿ya? Es decir, el territorio continental corresponde a las ciudades. El mar Mediterráneo o el clima en el mar Mediterráneo era muy propicio, ¿cierto?, para la agricultura porque era un clima templado, es decir, no es muy lluvioso y tampoco es extremadamente caluroso, en donde nosotros podemos apreciar fácilmente las 4 estaciones del año. Por lo tanto, al ser templado, que tenía una temperatura moderada, era muy apto para el desarrollo de la agricultura. Y así también, como en verano hacía mucho calor, en invierno también, ¿cierto?, producía gran cantidad de lluvias, lo que ayudaba, ¿cierto?, al regadío de las tierras de la agricultura. ¿Ven? Si ustedes se dan cuenta acá, el agua más a la orilla es mucho más clarita, en donde se puede apreciar incluso en algunas partes el fondo del mar. Entonces tenía características muy apropiadas, ¿cierto?, para que estas civilizaciones se asentaran y comenzaran a formar sus grandes civilizaciones, partiendo, ¿cierto?, geográficamente por el lugar en donde se ubicaba, ¿ya?, que era un lugar en donde el mar les permitía poder navegarlo, también les permitía poder regar, ¿cierto?, las tierras para la agricultura y también el clima al ser templado les permitía poder desarrollar las actividades económicas de manera mucho más propicia. ¿Vamos bien hasta ahí o existe alguna duda? No, profe, ninguna. Ya. Bien. Entonces, ¿qué actividades económicas se podían realizar en el mundo mediterráneo? Como lo vemos acá, principalmente la agricultura, gracias al riego que se aprovechaba desde el mar Mediterráneo para regar las tierras, y también la ganadería. También la otra actividad económica que ellos tenían era la pesca, ¿cierto? Y acá tenemos el comercio marítimo. El comercio marítimo era, ¿cierto?, donde ellos transportaban en estos grandes barcos sus productos y los iban a ofrecer hacia otros pueblos, ¿cierto?
que el mar, como era no tan profundo, les permitía poder navegar. Y también les permitía el comercio dentro de los grandes puertos que ellos tenían, en donde personas desde otras latitudes venían a comprar, ¿cierto?, los productos que ellos ofrecían. Entonces, por lo tanto, tenían 4 actividades económicas que les permitía realizar el mar Mediterráneo: la agricultura con la ganadería, la pesca, el comercio marítimo y el comercio también en tierra. ¿Cuál era la situación en el espacio? ¿Quiénes se ubicaron acá? Principalmente las culturas de la antigua Grecia y la antigua Roma. El mar Mediterráneo para estas dos civilizaciones fue sumamente importante, ya que se desarrollaron en torno a este mar. Y este mar les produjo o les facilitó el poder realizar una serie de actividades y con ellas poder agrandarse como una gran civilización, ¿ya? Tiene su origen en penínsulas mediterráneas y desde allí se extenderán por la cuenca del mar Mediterráneo, ¿ya? O sea, se lograron expandir por todo este territorio. Ahora vamos a ver la página 70 del libro, en donde también nos habla acerca del mar Mediterráneo. ¿Ve? ¿En qué ámbitos de las sociedades se aprecia la influencia de las civilizaciones clásicas? Antes de conocer en profundidad cuáles fueron las civilizaciones clásicas, dígame. ¿Qué página dijo? ¿Qué página dijo? 70. Tenemos que saber las características de dónde ellos se ubicaron. Perdón, Luca, en la página 72. Entonces acá dice el mar Mediterráneo, un espacio ecúmene. ¿Qué características del mar Mediterráneo posibilitaron que distintas culturas se relacionaran e influenciaran entre sí? Desde el origen mismo de la civilización, el mar Mediterráneo ha tenido un importante rol en la historia de la humanidad. Su condición de mar interior, rodeado de tierra, y el hecho de que en él se conecten Asia, África y Europa, lo convirtieron en un espacio ecúmene, es decir, un espacio poblado en forma permanente por distintas culturas. Durante milenios, por este espacio han circulado millones de personas, mercaderías e ideas, siendo allí donde se desarrollaron importantes civilizaciones para la historia de la humanidad, entre ellas la griega y la romana. Por eso es tan importante saber primero por qué estas civilizaciones se ubicaron en torno al mar Mediterráneo, qué beneficios les traía ubicarse en torno al mar Mediterráneo y gracias a este mar, qué fue lo que ellos pudieron conseguir. Entonces aquí, como lo vimos anteriormente, tenemos las principales características del mar Mediterráneo. Lo que yo quiero que hagan ustedes ahora en su cuaderno es hacer un mapa conceptual en donde ponga características del mar Mediterráneo. Va a trazar una línea y va a poner aguas mediterráneas. Va a trazar otra línea, va a poner clima. Va a trazar otra línea y va a poner tierras. ¿Entendido? En la principal característica de las aguas del mar Mediterráneo, ¿qué tiene que poner? Que sus aguas tenían escasa profundidad, lo que les permitía navegar y pescar. Después, en el clima, tenía un clima templado, lo que le favorecía para el asentamiento humano, ¿ya? Y en las tierras va a poner que tenía tierras fértiles para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ¿ya? Porque esas son las principales características del mar Mediterráneo. Como yo les comenté anteriormente,
Acá, como tenían un clima templado, se podía apreciar de manera clara las 4 estaciones del año. Tenían veranos muy secos y calurosos, primaveras y otoños lluviosos e inviernos muy fríos. Entonces, tenemos que ¿están haciendo lo que les dije en el cuaderno? Sí, sí. Ya. Entonces, usted va a poner características del mar Mediterráneo, ¿cierto? Y va a trazar 3 líneas. Y va a poner aguas, va a poner clima y va a poner tierras, ¿cierto? En las aguas va a poner poca profundidad, lo que les permitía la navegación y la pesca. Clima templado, que permitía el asentamiento humano. Y en las tierras va a poner tierras fértiles, que permitió el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. La Noelia lo está escribiendo, la Nayeli, la Martina. ¿Ya? Ya. Seguimos. Dice, el Mediterráneo en la antigüedad, civilizaciones y ciudades. Entonces, las civilizaciones que confluyeron cerca del mar Mediterráneo fueron la civilización romana entre el año 753 a.C. y el año 476. La otra civilización fue la civilización griega, luego también estuvo la civilización fenicia y también la civilización egipcia. Esas fueron las civilizaciones que se ubicaron en torno al mar Mediterráneo. Acá tenemos un mapa, ¿cierto?, del mar Mediterráneo. Acá tenemos un mapa, ¿cierto?, del mar Mediterráneo. Y vemos que acá, en la número 2, ¿qué civilización se ubicó? La civilización griega. Acá se ubicó la civilización romana. En la número 3 se ubicó la civilización fenicia. ¿Y cuál era la última civilización que vimos acá? La egipcia, la egipcia. Muy bien, la civilización egipcia. Y ustedes se pueden dar cuenta que todas se ubicaron en torno al mar Mediterráneo. ¿Con qué países limitaba el mar Mediterráneo? ¿O qué países confluían cerca del mar Mediterráneo? ¿O continente? Países. África. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Asia, África y Europa.
con esos continentes conectaba, ¿cierto?, el mar, y conecta todavía el mar Mediterráneo, con África, Asia y Europa. Porque Egipto, ¿dónde se ubica? En África, ¿cierto? Estas se ubican en Europa y esta también se ubica en África, ¿ya? Seguimos. Ya. Dice, identifica distribución y patrón geográfico sobre el desarrollo cultural en torno al mar Mediterráneo mediante el siguiente procedimiento. Determina el fenómeno histórico a analizar y espacio geográfico en que se distribuye. ¿Qué fenómeno histórico es representado en el mapa? ¿Qué fenómeno histórico es representado en el mapa? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Qué son estas? 1, 2, 3 y 4. Civilizaciones antiguas. Las civilizaciones, muy bien. Entonces, ¿qué fenómeno histórico es representado en el mapa? La ubicación de las civilizaciones antiguas, ¿cierto? ¿Qué espacio se representa en el mapa? ¿Qué es esto? ¿Qué espacio? El mar. El mar Mediterráneo, muy bien. ¿Cuál es el título? ¿A dónde está el título de este mapa? No le veo el título, ¿ustedes se lo ven? No, parece ¿cierto? que no tiene. No tiene título. No tiene el título. Ya, pero también nos muestra la altitud de cada uno de los terrenos. Si ustedes ven acá, el café muy oscuro significa que esas tierras tenían una altitud de 4.000 metros y más. Por lo tanto, no era muy fácil que las civilizaciones se ubicaran ahí. Entonces, mientras menos potente sea el color, significa que las alturas iban descendiendo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, lo que usted va a hacer ahora es responder estas preguntas en su cuaderno. Dice, defina ecúmene y anecúmene. ¿Qué significaba ecúmene? ¿Qué significaba ecúmene? Que era un terreno accesible para la sociedad. Parecido, vamos cerca. Que era un lugar que estaba habitado, que estaba poblado. Entonces, si ecúneme es un lugar poblado, anecúmene, ¿qué es? Un lugar despoblado, ¿ya? Pero lo va a buscar en el diccionario para que escriba una definición más completa, ¿ya? 2, localice geográficamente el mar Mediterráneo. Para poder localizar geográficamente el mar Mediterráneo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Dibujar un mapa. 3, describa características geográficas del mundo mediterráneo. 4, señale actividades económicas de la cuenca del Mediterráneo. 5, localice principales civilizaciones mediterráneas en el mapa. Para ello también va a tener que dibujar un mapa, ¿ya? Pero
el mismo mapa de la número 2 lo puede utilizar para la número 5. Indique relaciones establecidas por los pueblos del Mediterráneo. Esas preguntas las va a tener que anotar en su cuaderno y las va a tener que enviar al correo del curso el día domingo. ¿Ya? Porque obviamente que las actividades que se envían son con nota. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya, entonces recuerde que tiene que hacer esa actividad que va a estar en el video, ¿cierto?, de YouTube. Entonces, con esto, con esta actividad, vamos a dar por finalizada la